Un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús a todos los hermanos allá en Ciudad Jardín, a la iglesia del Señor en ese lugar y a todos los que alcancen a ver este video y que puedan escuchar, tanto oír como leer también y observar. Quiero saludarles de una manera muy especial y quiero desearles las más ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Yo quiero en este momento entonces, para entrar en materia, y que yo quiero que a través de estas frecuencias, a través de estos medios que hoy gozamos por la gracia de Dios, quiero hablar acerca de la iglesia primitiva. Quiero hablar de las características de la iglesia primitiva y para ello quiero tomar como lectura aquí en el libro de los Efesios, capítulo 2, en el versículo 20. Yo quiero leer en mi voz perceptible. Ustedes, los que tengan allá sus Biblias a su alcance y que puedan leer, la pueden abrir juntamente conmigo. Allá en el libro de los Efesios capítulo 2, el versículo 20, que a la letra dice así la palabra del Señor. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, como dije, vamos a mirar algunas características de la iglesia primitiva. Nosotros hoy, por la gracia de Dios, somos la continuidad de la iglesia primitiva. Hay muchos que se preguntan, ¿cuál es la verdadera iglesia? Es la pregunta del millón. La pregunta de muchas personas, yo diría que del 99.9%, siempre la pregunta es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Pero yo pienso que la pregunta correcta debería ser, ¿cuál es el verdadero camino? Porque es que la palabra nos muestra un verdadero camino. Hay muchos caminos. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Una cosa es parecerle derecho el camino, pero el final son peligros de muerte. El final es incierto. El final de aquellos caminos no llevan a nada bueno. Entonces, vamos a mirar un poco. Yo también quiero que miremos aquí mismo en Efesios capítulo 2, perdón, el capítulo 4, en el versículo 5, yo quiero que miremos la unidad de la iglesia primitiva. Porque la iglesia tiene una unidad. Y cuando hablo de la unidad, me refiero al estar unidos. Como dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová el Señor bendición y vida eterna. Esa es la unidad de la iglesia. Y en el versículo 4 del libro, en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor, un Señor,
una fe, un bautismo. Esa es la unidad de la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo. Esa es la doctrina fundamental que hemos aprendido por la palabra de Dios, los protocolos divinos, la doctrina verdadera que Dios ha dejado a la iglesia y a cada persona que lea y que pueda entender la Sagrada Escritura. Vamos a trasladarnos un poco al libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 43, que a la letra nos dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Encontramos aquí en este pasaje las características de la iglesia primitiva, la vida de los primeros cristianos. ¿Qué fue lo que ellos comenzaron a hacer después de que escucharan el pregón de este santo evangelio? Ya sabemos que el Señor le había dicho al apóstol Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De cuál roca estaba hablando y de cuál iglesia? ¿O a cuál iglesia se estaba refiriendo? Pues sabemos que la roca es Jesucristo, y Él se señala a sí mismo como la roca, no a Pedro. No que Pedro fuera la roca, sino que se señala a sí mismo y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y entonces le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y cuando le da esas llaves, entonces después el apóstol Pedro las pone en función, y en el día de Pentecostés, en la diáspora de los judíos, cuando se celebraba la fiesta del Pentecostés, donde se encontraban allí más de 18 países, gente de 18 países reunidos en ese lugar, esperando allí en la diáspora de los judíos a ver qué sucedería. Y cuando el Espíritu Santo se derrama por primera vez en el día de Pentecostés, en los 50 días después de la Pascua, porque Pentecostés viene de penta, que quiere decir 50. 50 días después de la Pascua, entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo que había sido profetizado por el profeta Joel. Allá en el capítulo 2, cuando dice el profeta que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y haré grandes maravillas arriba en el cielo y en la tierra. Entonces, mis amados hermanos y amigos, quiero decirles que esta era el cumplimiento de esa profecía.
Y cuando el Señor manda a aquellas 120 personas que se reunieran allá en el aposento alto, en esa casa que había ya de 2 pisos, y que en el segundo piso quedaba una piecita, había una salita. Ese era el aposento alto y quedaba en una parte alta de Jerusalén. Y allá el Señor les mandó que se reunieran y que comenzaran a clamar, que comenzaran a orar hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. La recomendación del Señor y el mandato de Él era que se reunieran y que se quedaran ahí, que no salieran de ahí, que no salieran de Jerusalén y que no salieran de ese aposento hasta que fuesen investidos. Entonces, los apóstoles y aquellos discípulos, aquellas 120 personas que recibieron ese mensaje y que obedecieron a la palabra de Dios, se fueron e hicieron como el Señor les había mandado, como el Señor les había ordenado. Y entonces comenzaron a orar allá en esa casita de 2 pisos, comenzaron a orar y comenzaron a clamar a Dios. Y llevaban ya varios días. Y quizás algunos se habían cansado. Es natural que llega el cansancio. Quizás algunos se habían puesto de pie. Algunos estaban de rodillas. Algunos otros se habían sentado. Algunos otros estaban de pie orando y glorificando al Señor. Pero lo que me llama a mí la atención es que que la Biblia dice que cuando llegó el Espíritu Santo, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, dice que estaban sentados allí todos. Y de repente vino como un viento recio. Yo quiero leer un poco para más detalles y quiero leer en este libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Eso es lo que muchas personas
También dicen hoy en día de nosotros, los que hemos recibido este potencial divino, los que hemos sido investidos por ese poder maravilloso, los que hemos hablado en lenguas y hemos recibido el sello, el toque del Espíritu Santo, muchos no entienden y entonces también dicen lo mismo. Pero déjame decirte una cosa, algo que caracteriza a la iglesia del Señor, me refiero a la iglesia del Señor a la que ha recibido y conocido esta sana doctrina, este fundamento apostólico, y que ha recibido el poder del Espíritu Santo, que es el motor que nos impulsa para seguir predicando y para seguir llevando estas buenas nuevas a todo lugar, que es el poder del Espíritu Santo. Quiero decirte algo, y es que el Espíritu Santo es como el combustible de un vehículo. Un vehículo no puede andar sin combustible. El Espíritu Santo es el combustible que nos impacta, que nos motiva a llevar estas buenas nuevas. Porque una iglesia que carezca del Espíritu Santo, pues le falta fuerzas. No tiene la fuerza suficiente para poder resistir, para poder aguantar todos los ataques del enemigo y tantos dardos que envía el enemigo en contra nuestra, en contra de la iglesia. Pero a esta iglesia que ha sido investida del poder del Espíritu Santo, que ha sido lavada por la sangre de Cristo, y los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, déjame decirte que esta es la iglesia que sigue las pisadas, que sigue la continuidad de la iglesia primitiva. Y a esta iglesia el Señor le ha dado que se vista de lino fino. A esta iglesia la ha investido el Señor con su poder maravilloso. Y por eso hoy en día nosotros también podemos llevar estas buenas nuevas. Nosotros también podemos ir a muchos lugares y a todo el mundo en general. Podemos llevar esta palabra y podemos decirle a los perdidos, podemos decirle a aquellos que no conocen a Dios, que hay un Dios todopoderoso que quiere salvarlos, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que salva, que perdona y que transforma al pecador y que sigue haciendo nuevas cosas, grandes cosas. Yo quiero permitirme leer aquí en el versículo 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde hay una pregunta planteada por aquellas más de 3,000 personas que se convirtieron en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro les habló y cuando ellos fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces viene la pregunta, cuando el apóstol Pedro les está arengando y les está refiriendo que aquel a quien ellos habían crucificado, mire, dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Y me llama la atención que cuando el apóstol Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos se compungieron. Esta palabra llegó a sus propios corazones. Esta palabra tocó su corazón, tocó su alma. Y entonces ellos no pueden aguantar más. Y tienen que preguntar: ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y la respuesta enfática y categórica y clara del apóstol es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y la iglesia primitiva comienza en aquel día con 3,000 personas y sigue creciendo y sigue, va por todas partes llevando la palabra. Y aquí ya para terminar, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, versículo 31, del versículo 29, quiero hacer aclaración lo que dice la palabra del Señor. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. El carcelero de Filipos, cuando estaba ya en la cárcel con los apóstoles, cuando los estaba custodiando, y que hubo ese terremoto tan grande cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos al Señor, y que el carcelero saca su espada y se va a matar porque cree que los presos habían huido. Entonces Pablo y Silas le dicen: no, Señor, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Esté tranquilo. Es que aquí ha descendido el Señor y se ha derramado la presencia de Dios. Aleluya. Y entonces la pregunta del carcelero es: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta también enfática de ellos es: cree en el Señor Jesucristo. La respuesta de ellos no fue: crea en una religión tal, crea en la religión de fulano, crea en fulano o sutano, crea en el brujo, crea en el hechicero, crea en aquel agorero. No, la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces ellos, el carcelero con toda su familia, dice la Biblia, que se bautizó, y entonces recibieron la palabra del Señor en aquel día y se convirtieron al Señor. Déjame decirte, mis amados hermanos y amigos, que esta continuidad sigue, y nosotros como iglesia de Jesucristo seguimos predicando esta palabra, porque esta palabra tiene poder y esta palabra sigue salvando, aleluya, y rescatando a cada uno de aquellos que se encuentran perdidos y que no sepan qué hacer, y que la pregunta también sea: ¿qué debo hacer? Entonces, mi respuesta en esta hora también es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, para que conozcas la verdadera doctrina y seas fundamentado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Les habló el pastor Rubén Darío Cano Espina. Que Dios les bendiga ricamente y muchas gracias por su atención.